dice que siempre falla el internet 5 minutos antes. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Profesor, buenas tardes. Hola. En la exposición, bueno, vamos a enfocarnos lo más concreto y directo de nuestro proyecto y lo que son los datos, bueno, el PDF y el archivo de base de datos no se subiría ese mismo día, ¿verdad? O sea, tendríamos un poco de tiempo para pulir esta parte. Sí, sí. ¿Ahí mismo se exponga también todo eso o eso ya va después? No. La exposición, qué bueno que comentas. La exposición es en 2 minutos, decíamos, para que nos digan, nos presenten así súper rápido de qué trata su proyecto, ¿no? O sea, para que sepamos de qué es su proyecto. Ok. Ok. Eso como exposición, digamos, como ejercicio que cuenta. El documento, los datos, el respaldo, etcétera, eso sí ya es el proyecto en sí. Y el proyecto, los detalles, ¿no? Exacto. Y el proyecto lo pueden entregar a partir del 16, o sea, del sábado, si es que ya lo tuvieran, pero puede ser toda la siguiente semana. Ah, vale. O sea, tendríamos hasta el viernes 22, me parece. Hasta el sábado 23, digamos. Ah, ok. Y bueno, ¿los archivos serían en un archivo zip o es por separado? O sea, el PDF del proyecto y el respaldo. Sí, como quieran. O sea, puede ser en un zip, pero pueden subir, creo que hasta 5 archivos. Ah, ok, vale. Entonces, si quieren, súbanlo separado, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Hay algún formato especial para nombrar los archivos o con que lleve nuestro nombre y el proyecto? Sí, nada más con eso. Ok, vale. Gracias, profe. Ok, sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, la base de datos que usamos acá en el trabajo, pues sí tiene información sensible. Entonces, estaba pensando que si en el archivo del respaldo que se necesita para el proyecto le puedo enviar tal cual las tablas sin los datos. ¿Es posible? Sí. Es posible. Digamos que ahí son 2 opciones. Una, que quiten los datos. Y la otra, que es la que yo preferiría, es que se sanitizaran los datos, ¿no? Sobre todo si tienen consultas, ¿no? Que requieran del uso de datos, ¿no? O sea, que los cambiaran a lo mejor, y si tienen consultas, que usan esos datos, pues obviamente si yo las ejecuto, pues no voy a ver datos, ¿no? Pero más allá de que quiera saber cuáles son los datos, es de que me regrese los datos, ¿no? Que deberían de ser. No importa que estuvieran modificados o sanitizados esos datos. Vale, profe, gracias. Sí. Ok, ¿listos? Bueno, entonces continuamos. ¿Aquí ven mi pantalla? Sí, ya. Sí, ok. Entonces, recordemos que nosotros de lo que estamos hablando era tenemos que monitorear para saber qué le está pasando a nuestra base de datos, particularmente en los tiempos de respuesta, ¿no? Es decir, pues para que ya no nos estén diciendo nada más el de tu base de datos está lenta, ¿no? O tenemos, no responde, ¿no? O
que sea un tema de percepciones, ¿no? Y lo que concluíamos, que ahí nos quedamos, ¿no? Era dónde buscar, ¿no? Dónde analizar. Lo que concluíamos era que en la mayoría de los casos, si analizamos la aplicación, acá está, si analizamos la aplicación es donde podemos obtener un mayor beneficio en temas de performance. Es decir, dirían dicho de otra manera, así sobresimplificado, si programamos bien, pues la base de datos no debería de tener ningún problema, ¿no? Si probamos bien, ¿no? La aplicación, la base de datos no debería de tener ningún problema, ¿no? Hay muchas veces en las que ya son tantas tablas, son tantos usuarios, definir o repetir el escenario es complicado. Es complicado y no lo podemos probar completamente o no podemos determinarlo, ¿no? Entonces, puede ser que sea una labor aparentemente más complicada. Sin embargo, en lo que nos deberíamos enfocar es en cuáles son las consultas más pesadas, cuáles son los bloqueos que más se tardan, cuáles son las transacciones más grandes, etcétera, ¿no? Y definir algunas recomendaciones para justamente programar, ¿no? Para ver cómo podemos nosotros hacer más eficientes nuestras consultas en la base de datos. Decíamos una solución alternativa, muchas veces pues se van por esta parte de vamos a cambiar el manejador de base de datos, ¿no? Yo les puedo decir que inclusive apenas me enteré que un importante organismo del gobierno, el gobierno ya saben que tiene mucha información, mucha data, tiene los datos en una base de datos que se llama open source, que es Postgres, ¿no? Entonces, no es en sí el que, ya lo dijimos, Postgres, SQL, Oracle, MySQL, digo, a lo mejor tienen sus diferencias de cómo los usamos, pero esencialmente estamos hablando es el mismo modelo, ¿no? Entidad-relación. Entonces, para nosotros sí es súper importante el cómo se está utilizando nuestra base de datos, ¿no? Más allá de que ya no me gusta MySQL y ahora quiero usar Oracle. Pues sí, si lo vemos así, tiene mayores características, a lo mejor mayor funcionalidad, pero también nos sale más caro, ¿no? Entonces terminamos en un costo-beneficio y diciendo, no, pues sabes que pues sí me quedo con esta versión porque pues no hay dinero, ¿no? O no hay presupuesto para extendernos. Otra alternativa muy común, dirían algunos, es, le llaman a maquinazos, ¿no? Que caería, vean, en esta parte, ¿no? De hardware, del manejador. Sí, y ahí pues, digamos, apeguémonos a nuestro sentido común, ¿no? Si tenemos una base de datos que tiene, no sé, 16 gigas de memoria RAM y le pongo ahora una máquina con 64 gigas, pues es lógico que esperamos que sea más rápido, ¿no? Que pueda cargar más datos, que pueda atender más usuarios. O sea, eso, digamos que naturalmente así lo esperamos, ¿no? Así debería de ser y está bien. El tema es que, como les comentaba el otro caso, pues hay ocasiones en las que el hardware, por más que me cambie de hardware, pues no va a ser posible, ¿no? O sea, no voy a, ahora sí como dirían, si está mal programado, está mal programado, ¿no? Entonces, habrá ocasiones en las que pues necesito ya reestructurar las consultas, analizar ya cómo estoy haciendo las consultas para mi base de datos, ¿no? Entonces, por eso es que la recomendación es más allá de
de qué estás haciendo, de cambia la máquina, configura el servidor. La verdad es que nosotros, inclusive como DBAs, pues quisiéramos, ¿no? O sea, tener una varita mágica que nos dijera, cambia este parámetro y ya la base de datos, como los carros, ¿no? Así de, apriétale el botón de turbo y ya va a jalar. Sería maravilloso, pero no existe, aún sé que no existe ese botón de turbo. Por otro lado, revisar la aplicación también es un tema de habilidades, ¿no? Y yo siempre les digo, revisar las consultas es un trabajo artesanal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo aplicar alguna recomendación en una consulta, cambiar la consulta, pero ese mismo cambio no necesariamente me va a funcionar para todas mis consultas. Por ejemplo, yo podría decir, pues ¿saben qué? Vamos a que todas las bases de datos, las tablas tengan índices, ¿no? Por ejemplo, que parecería algo básico o algo lógico. Y a lo mejor algunas tablas, algunas consultas, les resulta más complicado o más pesado trabajar con los índices. Y entonces, más que ayudarnos, ahora resulta que es más pesado, ¿no? Lo que decíamos. Y sobre indexo, pues ahora es que se tarden más. Entonces, digamos que aquí no aplica, no el de ya conozco la medicina, porque más bien justamente, pues la medicina puede ser diferente en todos los casos, ¿no? Entonces, de ahí es donde tendríamos que empezar a revisar qué puedo hacer, cómo lo puedo manejar, cómo puedo mejorar nuestras consultas, ¿no? Ese sería el punto que tendría que hacer para tener, dirían algunos, las mejores prácticas, las recomendaciones en cuanto a las consultas, ¿no? Ahora sí que dirían, esta parte es la que adoran los desarrolladores, ¿no? Porque nos afecta a nosotros, pero es netamente programación, ¿no? Consultas de base de datos, ¿no? Ya habíamos visto que, pues, ¿qué es lo que ejecutamos en la base de datos? Ejecutamos sentencias de SQL, ¿no? Insert, update, delete y select, ¿no? O sea, si alguien nos preguntara, qué comandos, ¿no? O qué haces en una base de datos, estrictamente hablando, pues son select, insert, update, delete. El tema de ese select, insert, update, delete es que hay algunas cosas que es difícil decidir, ¿no? ¿Dónde lo podemos poner o dónde debería de ir, ¿no? Si nos fuéramos a nuestras superclases de programación, ¿no? Cuando empezamos a programar y que nos decían hay que separarlo, etcétera, estrictamente hablando no habría duda, ¿no? O sea, diríamos if que vemos aquí, porque es una condición, es parte de las reglas del negocio, de la lógica del negocio. If, pues no hay duda de que debería de ir en Java o en .NET o en C# o en C o en lo que quieran, en otro lado. Y en la base de datos debería ser un update. Sin embargo, como es más fácil, ya lo dijimos, hacer los cambios, por ejemplo, en la base de datos, es común que nos lo llevemos a la base de datos. Y entonces termina como código de la base de datos. Les decía yo que el problema no es que nos lo llevemos a la base de datos propiamente. El problema es cómo nos lo llevamos a la base de datos. ¿Cómo lo estamos poniendo en la base de datos, ¿no? Fíjense que hay aplicaciones que para entrar a la aplicación, ya ven que típicamente les dice, dame tu usuario y password. Todo eso está en la base de datos. Entonces, para que me reconozca a mí
como usuario de esa aplicación, se tiene que conectar a una base de datos. Entonces, la capa de seguridad de usuarios de la aplicación, que debería de ser otra, resulta que también está en la base de datos. Entonces, ahora ya no nada más tenemos la lógica del negocio, ahora tenemos la capa de seguridad que me valida usuarios de la aplicación, no usuarios de la base de datos. Entonces, así vamos pasando mucha información y les digo, luego quedan stop procedures así de miles de líneas de código, ¿no? Y nuevamente, por mí puede haber un stop procedure de 1000 líneas de código siempre y cuando no se tarde. Si no se tarda, pues adelante. El problema es cuando por hacer esas validaciones, hacer esa lógica de negocio, nos estamos tardando en lo que tiene que hacer la base de datos, que es insertar un registro, actualizar un registro, borrar un dato, un registro, un conjunto de registros que no debería de ser tan pesado, ¿no? Les decía el caso, había alguna vez un H desarrollador, por cierto, muy bueno. Era, no me acuerdo si era actuario o era físico, algo así. Pero bueno, se había dedicado a hacer programación. Hizo una aplicación que con su mente matemática hizo una aplicación que toda estaba en la base de datos, toda. Ahora sí que literalmente toda la aplicación. Hagan de cuenta, ustedes abrían su aplicación, que era una aplicación que la instalaban en la computadora, y lo primero que hacía era detectar como que qué versión tenías, ¿no? Y entonces ya decía, pues tienes la versión 18.2, ¿no? Y entonces él validaba qué versión tenías y si no tenías la última versión, desde ahí empezaba a descargarte y a instalarte en tu computadora la nueva versión para que lo puedas usar. Y ahí estaba toda su seguridad, ahí está toda la funcionalidad, etcétera. Entonces ya se imaginarán que pues era una base de datos importante. Cuando ustedes veían ese código, de hecho ese fue hecho código, no sé, cuando yo estuve ahí ya tiene mucho tiempo, pero pues será de hace unos 30 años, ¿no? Y es más, hace como 10 años, ¿no? Que yo todavía supe, o menos, yo creo, pues ahí seguía la aplicación, ¿eh? Entonces, sería de esas aplicaciones, dirían, también hechas, ¿no? Que pues ahí se mantenía. Esta aplicación, lo que hizo él fue todo ponerlo en la base de datos. Pero cuando empezaron a ver el código, ¿no? Porque esta persona, pues obviamente, pues ya se imaginarán, pasó el tiempo, etcétera, etcétera, y se jubiló, creo, ya ni sé, o salió de la empresa, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver el código, resulta que nadie le entendía. ¿Por qué? Porque su código, como todo buen matemático, estaba hecho así de matrices y vectores y arreglos y no sé qué tanto, ¿no? Y variables y que esto y que si ya pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda la lógica estaba en la base de datos. Pero eso no es obstante, es que era súper eficiente, rápida. O sea, en verdad no había queja alguna y vaya que lo usaban muchos usuarios, ¿no? Manejaba mucha información, información histórica, análisis histórico, etcétera. Manejaba mucha información, muchos usuarios y no había quejas de lentitud, de lentitud. Entonces, a eso es a lo que voy yo cuando digo,
¿Lo podemos poner en la base de datos? Pues sí, siempre y cuando, pues dirían, no me genere problemas, no me genere a mí como DBA problemas, ¿no? Les comentaba el otro caso de un H desarrollador que hizo una clase vista, ¿no? De lo que ya dijimos, nosotros en SQL no estamos, no es un lenguaje de programación orientado a objetos. Y resulta que este programador, este H desarrollador, era, por cierto, era de La Salle, no es mal planter, pues era de La Salle. Él era más experto en programación orientada a objetos. O sea, era Java, ¿no? Programación orientada a objetos. Entonces, en su mente de paradigma orientado a objetos, él lo que quiso fue crear una clase en SQL. Y lo que se le ocurrió fue crear una vista que simulara que era una clase. No sé, ahí hizo un Frankenstein. El punto es que más o menos le funcionó cuando, hasta que aumentaron los datos. Y entonces su vista, en términos generales, se hacía bolas y ya no sabía qué hacer. Conclusión, se tardaba más, mucho más. Se tardaba mucho más que si hacían pues, un select, ¿no? Por ejemplo, a la tabla. Entonces, a eso voy, que no nos podemos traer ese paradigma, o si nos traemos las cosas con prácticas diferentes, otro paradigma, o con malas prácticas, para nosotros base de datos puede ser contraproducente. Y acuérdense que una consulta que se tarda puede empezarnos a generar esto que dijimos tipo bola de nieve, ¿no? O sea, puede empezarnos a generar lentitud, puede empezarnos a generar encolamiento e inclusive nuestro peor escenario. Dirían tirarnos el servidor de base de datos, ¿no? Que sería lo peor que nos pudiera pasar, que nuestra base de datos ya no funcionara, ¿no? O se cayera, ¿no? Que quedáramos sin servicio en la base de datos. Y peor aún dirían que quedáramos sin servicio por algo que a lo mejor no es tan crítico, por algo que a lo mejor es importante, pero no es tan crítico y nos afecta a otros usuarios. Entonces es importante entender cómo funciona nuestra base de datos. Este que ven aquí en la pantalla es cómo la base de datos resuelve las consultas. ¿Cómo? Y este es del motor de Oracle, pero sigue vigente para todos los manejadores de bases de datos. Digo, cambiarán algunos conceptos, ¿no? Pero en términos generales es lo mismo, ¿no? Entonces, vean qué sucede. Yo soy un usuario, estoy en mi computadora y voy a hacer un select, ¿no? O voy a ejecutar un query a nuestra base de datos. A esto le llamamos un query de SQL. ¿Qué es lo que hace primero un parser? ¿Qué es un parser? No sé si llegaron a programar un parser, si son de Mac, seguramente. ¿Qué es un parser? Un parser, ¿o a qué le suena?
Porque vean, es el primer paso. Tengo una sentencia, un query de SQL, y lo primero que hago es un parser. Dice Internet que es un analizador sintáctico. Exacto. Un parser es un analizador sintáctico. Vean, inclusive nosotros, cuando en nuestra consola hacemos un select, y bueno, me ha pasado a mí, ¿no? Que me equivoco, y si me equivoco porque no le puse bien el where, porque no le puse, lo dejé junto, porque se me olvidó la T del select, que es común que me pase, lo primero que hace es analizar sintácticamente la consulta. No, por eso es que cuando me equivoco, nos manda ahí un error de syntax error, ¿no? Este es nuestro famoso syntax error. Entonces, lo primerito que hace el manejador de base de datos es revisar que la sentencia de SQL que le estamos mandando sí la puede ejecutar, que sintácticamente es correcta. Una vez que, bueno, ya, ¿no? Si no, pues aquí ya les manda el error, el syntax error, ¿no? Pero una vez que ya pasó eso, se va a algo que le llamamos un modo, un optimizer. ¿Qué es este optimizer? Básicamente son dos opciones. Uno basado en reglas, basado en cómo están nuestros datos y dependiendo de esas reglas que le estemos poniendo, así como el de tienes que utilizar un índice en particular, etcétera. Este sería el camino, un optimizador de la consulta. Y la otra, que es esta parte que está en negro, que es el más común, es basado en costo. Basado en costo. Basado en costo quiere decir que la base de datos, cuando nosotros ejecutamos una consulta, la base de datos estima cuánto le va a costar traer esos datos o ejecutar esa sentencia SQL. Entonces, estima cuánto le va a costar. ¿Con qué lo estima? Con dos cosas principalmente. Una, pues el diccionario de datos. Acuérdense que todos los datos están en la base de datos, que le llamamos metadata, ¿no? Entonces, en la base de datos tiene tablas que le dicen cuáles son los objetos, cuántos registros tienen, si tienen llaves, si no tienen llaves, si tienen índices, si no tienen índices, etcétera. Todo eso está en una estructura que le llamamos diccionario de datos o de metadata. Y la otra es estadísticas. Calculan estas estadísticas de acuerdo a cómo se han ejecutado las consultas y a los datos que tienen, ¿no? Porque obviamente si tengo una tabla con 0 registros, ¿no? Como, pues justamente ahora que me preguntaba su compañera, si tengo una tabla sin registros, pues yo espero que no se tarde esa tabla cuando le haga un select. Pero si esa tabla tuviera 10 millones de registros y mi consulta tiene varios filtros o condiciones, entonces seguramente esa tabla pues no se va a tardar 0 segundos, ¿no? Se va a tardar más tiempo. Milisegundos inclusive, ¿no? Segundos, minutos. Acuérdense que todo cuenta, ¿no? Entonces, cuando va a hacer esta ejecución, la base de datos determina cuál va a ser el camino más óptimo para ejecutar esta consulta. De los caminos que tiene, va a determinar cuál es mejor, basado en costo. ¿Cuál me cuesta menos? ¿Qué camino me cuesta menos para traerme esos datos, ¿no? Por ejemplo,
El caso más común es el de los índices. ¿Qué dijimos que era un índice? Ese sí se deben de acordar. ¿Qué es un índice? Identificador. Un identificador, sí, pero ¿qué más? No nada más eso. Identificador único de cada fila de una tabla. Identificador único, sí, aunque eso más bien suena a llave primaria, ¿no? Acuérdense, llave primaria, identificador único para cada registro. Una estructura de datos. Ok, eso sí, una estructura de datos, ¿qué más? Sí. Una estructura de datos que nos sirve para ordenar nuestros datos, así como en el índice de un libro, que nos sirve para ordenar nuestros datos de tal manera que las consultas sean más rápidas, ¿no? Y decíamos el índice en los libros, nosotros si nos piden un tema, pues en realidad más que leernos todo el libro, no importa si es digital, más que leernos todo el libro, pues así que nos vamos directamente al índice y ahí podemos encontrar más rápidamente el dato. Así le hacen las bases de datos. Entonces, ordena los registros de tal manera que si yo los busco, acelero esas consultas. ¿Ok? Ese es nuestro principio acerca de agregar los índices. Pero podríamos tener consultas donde un índice a lo mejor le sale más caro a la base de datos. Es decir, si yo inserté, por ejemplo, los datos ordenados y son pocos registros, a lo mejor un índice, al ser una estructura de datos adicional, le sale más caro que si no utilizo el índice. Entonces, este optimizador basado en costo nos diría, voy a poner un ejemplo. Si utilizas el índice, me cuesta 20, pero si no lo utilizas, me cuesta 10. Y entonces la base de datos o este motor interno decide que no va a utilizar el índice y nos muestra los datos. Entonces, este optimizador lo que hace es revisar cuál es el costo o si tengo que aplicar alguna regla en particular, pero principalmente es cuál es el costo, cuánto me cuesta traer esos datos que me estás pidiendo. Bueno, traer, si es un select, pero igual aplica para modificar esos datos, ¿no? Para hacer un update, un insert, un delete. Entonces, si yo hago una consulta y me traigo esos datos, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto le cuesta a la base de datos traer esos datos que le estoy pidiendo? Eso lo calcula internamente la base de datos con este optimizador y de ahí nos pone algo que le llamamos un query plan. A lo mejor han escuchado de él. Un query plan o un plan de ejecución, todos los manejadores de bases de datos lo tienen. ¿Qué es un plan de ejecución? Es un plan, así como su nombre lo dice, de cómo ejecuta la consulta a la base de datos. ¿Cómo ejecuta la consulta a la base de datos? De tal manera que yo ya tengo el costo y yo ya tengo el plan de ejecución. Entonces yo podría
saber cuánto le cuesta al motor de base de datos y cómo va a traer los datos, de tal manera que yo pueda cambiar o no esa consulta. Pueda yo saber si está o no utilizando un índice a través del plan de ejecución. Ahí me aparecería, esta consulta está utilizando o no está utilizando un índice. Una vez que yo ya tengo este plan de ejecución, busco los registros que me están pidiendo y ejecuto como tal la sentencia de SQL siguiendo ese plan, el que sería más óptimo, y regreso los resultados. Entonces, a lo mejor nosotros nada más vemos que hago un select y que obtengo resultados. Sí, internamente hace un parseo, ejecuta un optimizador para ver cuál es el camino menos costoso, define un plan de ejecución y obtiene los datos. Eso es lo que hace internamente la base de datos. La ventaja para nosotros es que podemos ver este plan de ejecución. Podemos ver el plan de ejecución y entonces determinar qué tan buena es o no nuestra consulta. ¿Cuánto le está costando al motor de base de datos hacer una consulta? Y costando, y aquí voy a hacer otra pausa, porque costando en términos de unidades, ¿no? Unidades de la base de datos. ¿A qué voy con estas unidades? Que no estamos hablando de costo de procesamiento ni de costo de tiempo de respuesta, no. Estamos hablando de un costo que calcula la base de datos internamente. Eso nos lleva a que yo puedo ejecutar la misma consulta en 2 diferentes manejadores y en una puede ser que obtenga un costo de 10 y la otra me va a decir, esto te cuesta 100. Los mismos datos, la misma consulta en 2 diferentes manejadores de bases de datos. Pero puedo ver diferentes resultados. Entonces, en una me cuesta 10 y en otro motor de base de datos me cuesta 100. A lo que voy es que es la misma consulta, los mismos datos, no las puedo comparar entre ellas. Las unidades son netamente internas del motor de base de datos. O sea, sí puedo comparar consultas en el mismo manejador de base de datos, más no los costos entre diferentes motores o manejadores de bases de datos. ¿Ok? Sin embargo, sí nos sirve como referencia de que si una base de datos está lenta, una consulta está lenta en Postgres, pues seguramente bajo el mismo escenario también va a estar lenta en SQL y también va a estar lenta en Oracle. A lo mejor en algunos va a ser un poquito más rápido, dependiendo ya del hardware, lo que decíamos, etcétera. Puede ser, pero justamente la diferencia entre los manejadores de bases de datos es este motor. Este motor es el que le dice cuál es el camino que debo de seguir para traer los datos más rápido. Esa es la diferencia en realidad entre un manejador de base de datos y otro. Pues nos brinda un costo para que nosotros tengamos una idea de cuánto le gusta al mismo motor de base de datos. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Entonces, decíamos que analizar los principales problemas pueden ser errores en el desarrollo en las aplicaciones que incluyen
instrucciones de SQL incorrectamente codificadas, ¿no? Como esto que les decía. Algunas que ya tengan errores de sintaxis, ¿no? Naturales y que no los dejan pasar. ¿Qué otros problemas tenemos? Errores de hardware, como errores de disco de red, ¿no? También nos podrían afectar. Bloqueos excesivos debido a un diseño inadecuado de una base de datos. Acuérdense que nuestras reglas de normalización, lo que nos dicen en resumen es que estamos estandarizando y que debería de partir las tablas, ¿no? O generar tablas más pequeñas. Eso es lo que dice en resumen la normalización, o eso es lo que hace la normalización, generar tablas más pequeñas. Sin embargo, se contrapone el generar más tablas, y parece que ahora nos estamos contradiciendo, pero el generar más tablas ahora se contrapone con otra premisa que sería cuando yo tengo muchas tablas y las quiero unir, ¿qué operación utilizo? Dijimos, de SQL. Pues se puede hacer con un join o con un union. Un union cuando tienen la misma estructura, un join, ¿no? Cuando quiero relacionar dos tablas. De hecho, resulta que el union, el join, sobre todo el join, es una de las operaciones más pesadas en la base de datos. Entonces, si mi tabla está o mis tablas están muy pequeñas, muy separadas, que eso es lo que nos diría la normalización, resulta que a mí en temas de performance quizá no me conviene, porque se va a tardar más cuando hago ese join. Y entonces aquí lo veríamos. Aquí veríamos que nos conviene más. Entonces, puede haber un tema de como transacciones por usuarios también. O sea, ¿cuánto se está tardando una consulta de un usuario? ¿Cuánto se está tardando una consulta de un usuario para obtener los resultados? En algunos casos puede ser de que pues, tengo muchos usuarios también. Ya dijimos el top de mis consultas, pero puede ser que tenga mi usuario quisquilloso, ¿no? Que siempre se queja. Entonces ya lo tengo, ya lo sueño, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos ir con este usuario a analizar su consulta en particular, ¿no? Que dice que está lenta. La clave, aislar los problemas de performance cuando sea posible, es decir, no todo está lento, ¿no? Eso es importante, porque luego decimos que está lento, es la base de datos. Pero ¿qué parte de la base de datos? Entonces, no toda nuestra consulta seguramente va a ser una consulta lenta. Entonces, la idea es identificar dónde está, dónde se está generando. Así tenga yo un step procedure de 1000 líneas, no quiere decir que las 1000 líneas estén lentas. Seguramente hay algunas líneas que son más pesadas que otras. Entonces, ¿dónde podemos identificar estos o cómo podemos identificar estos cuellos de botella para enfocarnos a eso, ¿no? Y no nada más en las consultas, puede ser de, bueno, es que es la PC, ¿no? De este usuario
la que está lenta, y pues resulta que lo que tenía lento era la tarjeta de red. Entonces su tarjeta de red ya estaba dañada y no estaba lenta la base de datos porque solamente le aparecía a él. Entonces no es que la aplicación estuviera lenta, no es que todas las consultas estuvieran lentas, es que el usuario tenía un problema con su conexión, por ejemplo, ¿no? Así, si tengo muchas tablas que estoy consultando, a lo mejor en algunas está tardando más que en otras, ¿no? El chiste es identificar dónde está ese cuello de botella, ¿no? Y lo vemos pues también en el tráfico, ¿no? O sea, ¿cuántas veces estamos ahí en el tráfico, en periférico, y resulta, parece nuevamente sentido común, pero pues resulta de que hay una salida, ¿no? Ahí en periférico, donde todo mundo pues se quiere salir o quiere entrar, y ahí es donde se genera el cuello de botella, ¿no? Y cuando nosotros pasamos, lo primero que decimos es, ¿no pueden poner a alguien aquí a que agilice el tráfico? Y entonces todo se liberaría. Pues no. Entonces, justo nosotros lo que queremos es identificar de nuestras consultas cuál es la sentencia, cuál es la consulta que se está tardando más en la base de datos. Y obviamente determinar si se puede mejorar o no. En algunos casos, pues ya de plano no se puede mejorar, ¿no? O sea, el de, pues ¿sabes qué? Pues ya necesitas cambiar el hardware, por ejemplo, ¿no? O sea, ya de tu pobre máquina ya no da para más, ¿no? O sea, por más de que, pues ya no hay más que optimizarle a tu consulta. Ya es un tema del manejador, del hardware, ¿no? Entonces, bueno, y ahora lo vemos, ¿no? Ahora las máquinas que venden, las laptops, ¿no? Creo que ya tienen mínimo 8 gigas de memoria RAM, ¿no? Entonces ya sería como que algo normal. Pero si me dieran una máquina de 4 gigas, pues seguramente empezaría a ver que pues, mis aplicaciones se ejecutan de manera lenta. Entonces, tendríamos que determinar si se puede todavía mejorar o no esos tiempos de respuesta. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer cuando tenemos estos casos, además de llorar, ¿no? Dirían. Acuérdense, ya si no pueden resolver algo, llorar siempre es una buena alternativa en unos segundos, ¿no? Y ya después ya se ponen a trabajar. ¿Qué hacer? Hay actividades del DBA y actividades de las áreas encargadas de las aplicaciones, llámese desarrolladores, ¿no? En realidad lo trabajamos en conjunto. Como decíamos, yo te podría decir cuáles son las consultas más lentas, pero tú lo tienes que cambiar, reprogramar. Entonces no es nada más algo que haga yo, ¿no? O que caiga en mi responsabilidad como DBA, sino también el equipo de desarrollo. Más aún, el equipo de desarrollo debería de hacer estas validaciones, ¿no? En desarrollo, en pruebas, hacer pruebas de rendimiento, o sea, simular cargas de usuarios. Ese sería nuestro mundo ideal. Porque si simulan cargas de usuario, entonces es más probable que yo no tenga afectaciones o disminuyo ese riesgo de que la base de datos esté lenta. ¿Qué puede hacer el DBA? Pues el DBA puede reorganizar la base de datos físicamente, ya habíamos dicho, dividir los datos, sobre todo si tengo datos, ¿no? O varios discos duros, se pueden separar los datos en diferentes table space o en diferentes unidades de disco duro. Eso siempre ayuda por el acceso a los datos, lectura, escritura. Entonces, físicamente también se puede ayudar reorganizando la base de datos. Los índices generalmente también los separamos, los ponemos en otro file system o en otro
directorio es una buena práctica, ¿no? Entonces, eso puede hacer el DBA, de fragmentar la base de datos, hacer como un health check de la base de datos. Eso también es bueno. Las bases de datos tienen comandos que nos ayudan a revisar el estado de salud de la base de datos en sí misma. Entonces, los DBAs lo deberían de ejecutar cada X tiempo. Son operaciones pesadas en la base de datos, entonces pues obviamente no se recomienda hacerlas en hora pico, ¿no? Sino más bien pues sería de esas tareas de mantenimiento que se podrían programar, ¿no? Típicamente lo dejamos para el fin de semana, ¿no? Que esté validando, revisando la estructura de la base de datos, que todas las páginas estén bien, ¿no? Y que no tengan daños en la base de datos. Eso siempre ayuda, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Un tracing o una bitácora, ¿no? De lo que está pasando en la base de datos. Típicamente este tracing lo hacemos acotado a ciertos usuarios, a ciertas consultas, ciertas aplicaciones, porque si no, el tracing también nos afecta el performance, ¿no? Ahora sí que él mismo, ¿no? Nos causa daño. Si pongo una bitácora que traiga o que me empiece a monitorear todos los usuarios, todo lo que hacen todos los usuarios, pues ya se imaginarán la cantidad de información que va a generar. Entonces podría resultar contraproducente, ¿no? Entonces sí lo usamos más como una alternativa, sobre todo en la parte reactiva, ¿no? Para ver qué está pasando, ¿no? Asignar memoria también, por ahí inclusive cuando vieron los archivos de configuración y demás, vienen apartados de memoria, ¿no? Eso también es bueno. Si la base de datos es la única aplicación que ejecutamos en esa computadora, pues lo más conveniente es que utilice toda la memoria, ¿no? A veces está limitada o viene limitada por default y no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces decimos, ay, pues la máquina todavía tiene capacidad o más memoria libre, pero si no se la asignamos a la base de datos, pues no la utiliza, ¿no? Entonces, revisar la memoria también siempre es bueno. Reindexar también. Los índices son estructuras de datos, ¿no? Dijimos también, y son estructuras que van cambiando. A medida que yo inserto, modifico datos, los índices se tienen que estar actualizando. Entonces, a veces quedan por ahí como fragmentados, ¿no? Una buena práctica es reorganizar o reindexar, ¿no? Nuestras tablas, nuestros índices, para que vuelva a poner el ordenamiento, ¿no? Que no deje huecos, ¿no? Sobre todo entre los datos. Entonces, reindexar también es una buena opción. Procesar en paralelo o el uso de procesadores también. Algunos ver cuántos procesadores vamos a utilizar en nuestra computadora, ¿no? Sobre todo si estamos ejecutando varias cosas. Entonces también, ¿no? Eso es bueno revisarlo. Actualizar las estadísticas, también súper recomendable, porque las estadísticas, si recuerdan, son las que utiliza nuestro optimizador, que es el que calcula el costo. Entonces, las estadísticas es metadata que nos dice cómo están nuestros datos, los tiempos, los caminos que utiliza para obtener los datos, cuántas columnas tiene, cuántos índices tiene, dónde están esos índices, dónde están los datos, etcétera. Entonces, siempre es conveniente estar actualizando las estadísticas. Esas son actividades que puede hacer el DBA en la base de datos y le llamamos actividades de mantenimiento de la base de datos. Típicamente estos mantenimientos, como decía, los dejamos programados pues el fin de semana, ¿no? O en horarios no hábiles
o cuando tenemos menos carga, porque son actividades que son más pesadas, ¿no? De fragmentar, actualizar estadísticas, etcétera. La base de datos tiene que consumir recursos, ¿no? Entonces, si lo hacemos a las 10 de la mañana, el lunes, cuando tengo además a todos los usuarios, entonces de por sí, si se quejan de que está lento y si empiezo a ejecutar estas actividades, pues va a estar todavía más lento, ¿no? Entonces, más bien son actividades de mantenimiento preventivo que ejecutamos típicamente cada semana, ¿no? Generalmente cada semana es una buena opción, algunos cada mes, ¿no? Depende también ahí ya del uso de la base de datos, ¿no? Si la base de datos es muy demandada, muy utilizada, pues a lo mejor cada semana es una buena opción, ¿no? Pero si es una base de datos histórica o con pocas consultas o con pocas actualizaciones, pues a lo mejor una vez al mes es suficiente. Déjenme cambiar por acá antes de... ¿Dudas hasta aquí? No, ninguno. No. Déjenme... Ahora creo que no quiere iniciar. Ahora no me deja. No le estoy compartiendo. Ahí ya ven mi Postgres. Sí, ya se ve. Sí. Sí. Aquí tenemos, déjenme ver. No, esta creo que es la que se dañó. Ya no sé ni qué bases de datos dañé. No, déjenme buscar. Aquí no, por ejemplo. Entonces, voy a hacer una consulta. No sé si aquí tengo datos. No tengo. No tengo. Bueno, no importa, pero aquí, ¿no? A 5 sí tiene. Y 7 también, ¿no? Entonces, cuando yo hago una consulta, aquí en los manejadores tienen una opción que se llama, por aquí está, ¿no? Display
explain, algunos lo verán como execution plan, query plan, algo así, ¿no? Entonces lo que quiero con este explain es que me diga, lo ejecuté, que me diga lo que decíamos, este es no sé qué hice. No sé qué hice. No sé qué hice, pero aquí está. Lo que quiero es que me diga, vean aquí está, cuál es el query plan. El query plan lo que me dice es, comentábamos, cómo se ve o qué es lo que va a ejecutar internamente nuestra base de datos. Aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Bueno, que aquí no lo veo, pero una es esta parte que dice sequence scan. ¿Qué es un sequence scan? Todo lo que sea scan, para nosotros dirían, no va a ser bien visto. ¿Qué quiere decir un sequence scan? Es un escaneo. En este caso, un escaneo de la tabla. ¿Qué quiere decir que sea un escaneo que va a ir uno por uno hasta encontrar, en este caso, los registros que le estoy pidiendo? En este caso, le estoy pidiendo todos los registros de la tabla 5. Entonces, se va a ir por todos los registros uno por uno. La base de datos determina que esto es lo más rápido y lo más eficiente para hacer o para obtener estos datos. Déjenme ver aquí. ¿Dónde está? Lo voy a ejecutar otra vez. Aquí está. Y esta es esta es una parte gráfica, ¿no? Donde la mayoría tienen esta parte gráfica, donde a través de símbolos, pues ya nos van diciendo lo que está haciendo. Entonces vean que es más o menos la misma información que aparecía en el texto, que es un sequence scan. Todo lo que sea scan, decíamos, no es bueno para nosotros, en cuanto a no, podría ser más eficiente, ¿no? Y déjenme, ahora viene aquí otro que dice explain, analyze, déjenme ver. Aquí está. Aquí ya nos da un poquito más de información acerca de cuántos registros tiene, no sé si eran 6, y cómo está trayendo esos datos. Entonces podemos revisar esta información. Aquí viene ya más de tipo estadística. A medida que yo hago esta consulta, y déjenme cambiarle, aquí viene uno que dice costo, ¿no? Entonces lo ejecuto. No sé qué hice. Pero Postgres luego tiene algunas limitaciones. Miren que este es un error de sintaxis, ¿no? Y ahí les dice error de sintaxis, o sea, ni siquiera pasa el optimizador ahí. Ya no puso. Está análisis. Aquí está, que le puse la opción de costo, ¿no? Ese era lo que... Y vean que aquí me dice costo de 0 a 1.04. 9.04, o sea, no intentemos compararlo, no son segundos, no son, no es uso de procesador, no es uso de memoria, no es nada de eso.
son unidades de la base de datos. Entonces, lo que me está diciendo es para esta consulta de esta tabla le cuesta de 0 a 1.04. ¿Cómo sé si 1.04 es mucho o poco? Pues en realidad depende de si lo estoy comparando con otras consultas o no. Ahorita vamos a ver las 7, ¿no? Y vean, bueno, esta era la parte gráfica, ¿no? Aquí hay otros, ¿no? El tiempo, por ejemplo. ¿Ven? Costo. Y según aquí debería de haber uno de tiempo. No nos dice. Agregó creo que de WIT, 8. Pero así les puede ir agregando. Aquí está el total cost. No aparece uno de tiempo. Pero en algunos casos sí les muestra. Déjenme ver si lo cambiamos a summary. No son los mismos, ¿no? Es la misma información. Vamos a consultar la tabla 7. Igual. Explain. Y vean, la tabla 7 me dice cuesta 32.6. O sea, sí podemos compararlos entre ellos. De la tabla 5 nos daba 1.04, que sería más eficiente que consultar la tabla 5. Entonces, déjenme ver, tenía ¿cuántos? 3 registros y el otro tiene más. Entonces ahí es donde les decía, puede ser que no la misma medicina aplica para todos. Pregunta, vean estos datos, díganme, ¿por qué creen que esta, nuevamente lo voy a repetir, con un tono, ¿no? Veo mi plan de ejecución, creo que le pueden poner explain, déjenme ver. Explain. Y les da lo mismo, ¿no? También. Sin tanto detalle. Pero el explain solito solamente les da pues el plan del query plan, ¿no? El plan de ejecución. Ya si quieren ver los datos, pues tendríamos que solamente ejecutar esto, ¿no? Luego es interesante la parte gráfica, ¿no? Porque a medida que sus consultas son más complicadas, inclusive esta parte gráfica también es más intuitiva, ¿no? Ahorita hacemos un join. Pero vean que aquí tiene un costo de 1.04 en la tabla 5 y tiene... ¿Dónde está? Miren, aquí sí tiene el tiempo, por cierto. 153, ¿no? Entonces, a ver, recordemos. Costo 1.04, no sé si me deje copiarlo acá. No, es que lo copia como un JSON. Pero no quería. Bueno, igual no sirve ese. Quiero compararlo con esta, ¿no? ¿Dónde está? No creo que lo puse con este. Explain. Ya no sé ni con cuál fue. Pero de todas formas, aquí no está. Voy a copiar acá. Nos da un costo de 32.60. Mientras la primera
O sea, la tabla con 5 registros. Eso es lo que quiero que vean. Esta tabla nos da, tiene 6 registros más bien, y nos da un costo de 1.04. Aquí está. Y luego la otra tabla, que ahora ya no sé ni cómo saqué el plan de ejecución. Según yo sí fue así. Bueno, es que aquí me da el costo, pero... Bueno, no importa. Pero lo más importante es este. El costo es de 32. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué si aquí tengo 3 registros? ¿Por qué me dice que es más costoso? ¿Por qué creen? ¿Cómo podríamos determinar? Vean que puede ser que yo no sepa, pero a través del plan de ejecución sí me está diciendo cuál de estas dos consultas, que vean que son consultas simples, ¿no? Son select. ¿Cuál de estas dos consultas es más costosa? Eso sí me lo está diciendo. Y de aquí, de hecho, podríamos concluir, hacer este select a la tabla 7 le cuesta más, en este caso a Postgres, que hacer un select a la tabla 5. Pues podríamos Ese es- empezar a validar Ujú. que tal vez no tiene índices o tal vez no tiene llaves primarias. Y eso Ok, podría estar haciendo que cueste más la tabla 7 que la tabla 5. Podríamos exacto. empezar por ahí. De hecho, acá viene, y si lo vemos, vean, esta es la tabla 5, no tiene 3 índices y tiene, ¿dónde está? Y tiene una llave primaria. Y vamos a ver la tabla 7. No tiene llave primaria y no tiene índice. Aunque en las dos está haciendo un sequence scan, vean aquí está, y en el otro también aquí está. En la tabla 7 no están ordenados los datos a través de un índice o una llave. Entonces, por eso le cuesta más, aunque tenga menos registros. Ese es el punto. Y aquí lo vemos, vean, lo vamos a ejecutar, el 5, y aquí está, miren, tiene su llave primaria. Y el 7, vamos a ver, el 7 no tiene llave primaria, que es lo que ya habíamos comprobado. Vean, con esta, dirían, con esta simple consulta podemos darnos cuenta. Vamos a poner un where. ¿Cuál sería una consulta más eficiente? Que en este caso sería consultar la tabla 7. Claro está, si aquí tuviéramos que decidir y tuvieran, supongamos, los mismos datos, no hay duda. O sea, tendríamos que decir la consulta, la sentencia que tienes que ejecutar es la consulta, la primera, ¿no? La consulta a la tabla 5. Si tuvieran los mismos datos, ¿no? Pero no necesariamente. Eso me ayuda.
Entonces, si hacemos un filtro, bueno, aquí le podemos poner. Vean que ya me aparece el filtro. En la consulta de abajo, que fue donde lo puse, pasó de 32 a 38. O sea, traer registros, algunos registros, que es con este filtro, le cuesta más. Es lo que estaríamos diciendo. Y el de arriba, vamos a ver cómo se vería. También tiene, sí es lo mismo. El de arriba, vean, 1.05, pues también le cuesta menos. Le cuesta más, perdón, pero no es mucho más, ¿no? Déjenme poner aquí plan de ejecución. En la parte gráfica, aquí les aparece y aquí está su filtro, ¿no? Análisis, estadísticas, que dice traigo 1, lo trae en punto 0.52, ¿no? Vamos a ver el otro. Aquí está en punto 0.54. Le cuesta punto 38, que es lo que habíamos visto. Y aquí está, ¿no? Fíjense que aquí, por ejemplo, les dice Plan Rows 753. No tengo 753 registros. Por eso decíamos que es un optimizador, ¿no? Está calculando. Vamos a ahora. Join, ¿cómo hacen un join? Es on. A ver, así. A ver si funciona así. Aquí está, ¿no? O sea, estoy trayendo los datos, ¿no? Me trae 2 registros, está bien, digo, no sé, los datos, ¿no? En sí, pero vamos a hacer nuestro plan. Vean cómo ya cambió nuestro plan. Ay, no sé cómo. Bueno, no importa. Y vean que aquí está el flujo. O sea, lo podemos leer como de la tabla 7 le cuesta 32. En la tabla 5 le cuesta 1.05. En la tabla 7 hace un primer hash para obtener los datos y luego hace el join. El costo total sería la suma de los anteriores, ¿no? 1.5 más 32, ¿no? Que aquí les dice el costo total 39.72. O sea, hacer este join me cuesta 39. Y estamos haciendo, y ahora si me voy para acá, acá está,
Y vean que en los dos estamos haciendo un sequence scan, o sea, un escaneo de la base de datos, de la tabla. Estábamos uno por uno. No utiliza el índice, no utiliza índices. Pero la diferencia es que la tabla 5 sí tiene una llave primaria. Si tuviéramos, imagínense que tiene índice en la tabla 7, ¿qué índice crearían? ¿Qué índice crearían? Pues como los dos son enteros, por lo que recuerdo, creo que no habría como mayor diferencia cuál de las dos columnas utilice, ¿no? Ok, más o menos. O supongo que más bien se refiere a que crearíamos el índice sobre la columna que por expertise nos aporte más información al negocio, ¿no? Bueno, sí, en términos generales, sí, si no tenemos mayor contexto, pero aquí tenemos nuestra consulta. Aquí tenemos ya nuestra consulta. ¿Eso qué quiere decir? Que la misma consulta me debería de ayudar. Entonces puede ser que no ok, sepa. Ajá. Sí, claro, ya lo entendí, claro. Sería sobre NoEMP, ¿no? ¿Sobre qué? NoEMP. Ajá. Bueno, número de empleados. Exactamente. Entonces, los campos, al menos justo nuestro expertise y la parte básica debería de ser sobre los que estamos haciendo filtrados. Entonces, aquí, acuérdense, en la tabla 7, que es donde lo quiero crear, no hay llave primaria, que es esta que está acá. No hay nada. Pero quiero crear un índice. ¿Lo puedo crear? Sí, lo puedo crear. Voy a crearlo y me manda error. Dice, ya existe. Ah, chispas. Ah, es que es el nombre, más bien. Voy a poner, bueno, mis nombres están creativos, entonces le voy a poner 5, 7. Entonces ya me creó el índice. Si checamos aquí, le doy refresh, ya está en mi índice. Vamos a ver si lo utiliza uno. Bueno, esto sí tiene aquí. ¿Creen que lo utiliza? Yo tengo entendido que sí debería. Yo tengo entendido que sí debería utilizarlo. Hace un sequence scan y luego acá hace otro sequence scan. Pero vean, en la tabla 7, ahora le toma 1.03. Y el costo total es de 2.12. O sea, como leemos esto, vean que está la flechita. Primero hace estos y luego hace linear join. O sea, primero voy por los datos y luego los junto. Pero lo más interesante es esto. Vean, el costo total es de 2 y lo traíamos en 39, ¿no? Aquí está el análisis. Vean que tenemos aquí, bueno, es lo mismo, ¿no? Que la parte gráfica. 1.05 para la tabla 5, 1.03 para la tabla 1, para la tabla 7. Vean que el join hace el filtro
en la tabla 5, primero. Y luego lo junta con todos los registros de la tabla 7. Acá que nos muestra, no, esto nada más. Lo que quiero que vean es que con una simple acción, que fue crear un índice, y que no estamos hablando de millones de registros, ¿eh? Estamos hablando de 2 tablitas que tienen pocos registros y con una simple acción que fue crear un índice, podemos mejorar nuestra consulta. ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo que hacen típicamente es, pues, no le creo índices, ya dijimos, o le creo el que se me ocurra. Y resulta que pues no es tan así. Entonces sí tengo mecanismos para saber si está mejorando o no la consulta. Si yo borro el índice, index de X7, déjenme ver si me deja ahí. Ah, sí lo borro. Y vuelvo a hacer mi consulta. Se me olvida que. Vean, ahora ya lo que hice. 105 y 103. 212. Aumentó un poquito, ¿no? Pero ¿por qué si ahora ya no tengo índice? Aunque lo borré, la consulta, cuando creé el índice ya me había ordenado los datos y así los dejo. Tengo otra columna, ¿no? Aquí, que es la C2. ¿Qué pasa si hacemos un índice sobre la columna C2? Puede ser, ahí está mi índice. Vean que aquí le doy refresh. Ahí está. Y nuevamente consultamos. Acá está. 212. Se quedó igual. No están propiamente, como es un sequence scan, no está propiamente utilizando el índice. Eso es lo que nos diría. Sin embargo, el que los hayamos ordenado sí le está ayudando. Eso nos llevaría a que si yo inserto más datos y más datos y más datos, pudiera aprovechar o no el índice. Por eso es que les decía, todo esto es imposible hacerlo para todas las consultas, es más artesanal. ¿Cuál es la consulta que queremos optimizar? Y esa consulta es la que revisamos el plan de ejecución para ver dónde le está tomando más tiempo. ¿Ok? ¿Dudas? No, de mi parte no. ¿No? Aquí hay otros, ¿no? Creo que era este. Déjenme ver. A ver, le voy a poner todos. Es que, espera. Bueno, esta. Vean que aquí ya, como le puse más detalle, pues ya tiene inclusive el esquema, ¿no?, que está trayendo. ¿Qué más muestra por aquí? El esquema. No, pues eso. El costo.
El filtro. El filtro es en la tabla 5, ¿no? Déjenme nada más, vamos a hacer esto. Porque muchas veces es así. O sea, tenemos que cambiar 5, no, 7. O sea, voy a hacer 7 y luego 5. Y lo demás es igual. Vean, hace el filtro primero en la tabla 7, porque la cambié de lugar. Pero nuevamente el costo total es de 2.13 y acá teníamos un costo de ¿cuánto? 2.13. Y aquí de 2.12. Si nos dijeran cuál es la consulta más eficiente, la de arriba o la de abajo, bien, se los vuelvo a poner. Esta tiene un costo de, es que esto lo tienen que poner 2.12. Y la de abajo tiene un costo de 2.13. Parece que es 1, ¿no? Pero ya cuando vamos a entrar al detalle o nos cuentan los milisegundos, ya pesa. Entre estas dos, ¿qué es, no? Nota de examen, ¿no? ¿Cuál es más eficiente? ¿Esta, la primera o la segunda? La primera. La primera, ¿y por qué creen que la primera? O sea, ¿por qué no nos dan lo mismo en costos? Se los vuelvo a poner aquí. Este es 2.12. Este es 2.13. Sí, es el mismo filtro, son las mismas tablas. Según yo es por el tipo de ordenamiento que hicimos del cruce, ¿no? Yo tengo entendido que la tabla más grande es la que va en el select inicial y la tabla chica es la que va en los joins. Y a eso le llamamos que T5, de alguna forma al tener más índices, una llave primaria, perdón, aquí según yo ya es por tema de llave primaria, al tener la llave primaria es más rápido. Exacto. Entonces sí tiene que ver cómo creamos los índices, cómo ordenamos o cómo hacemos nuestra consulta. Ha habido consultas, les digo, de escenarios de, es que mi consulta es muy lenta, se tarda 5 minutos, ya dijimos lo de lento, ¿no? Que es relativo. Se tarda 5 minutos y ahí están llorando. Por el solo hecho de ponerle un índice, el índice que necesita, la consulta bajó a 30 segundos. O sea que va de 5 minutos a 30 segundos. La diferencia es muy grande. Y entonces ni tuve que rediseñar, ni tuve que cambiar el hardware, ni cambiarme de manejador, ni migrar, ni nada de eso. Es un análisis de las consultas. ¿Qué es lo que decíamos? Aquí podemos obtener muchos beneficios. El plan de ejecución debería de ser una práctica que revisen todos los desarrolladores en sus consultas. Y que se pruebe los testers con el plan de ejecución para que vean cuáles son los resultados. Si lográramos hacer eso,
cuando yo llegue a producción, pues debería de haber consultas optimizadas. Les digo, aquí este costo 213 no es tiempo, no es un costo de CPU, no. Es una unidad de medida del mismo manejador. Entonces, como son dos consultas, puedo compararlas entre las dos consultas, ¿no? Es más, estas tienen la misma estructura, creo, ¿no? Y aquí debería de funcionar un junior, no sé. Buen punto. Sí. Ah, bueno, vean, nada más, eso, así como dirían, eso nada más fue de payasada, ¿no? Pero vean, hacer un junior ya lo lleva de 4.28 a 4.31. Y todo lo que tiene que hacer. Voy por los datos. Vean, aquí está el plan de ejecución, donde aquí lo amplías. No, no sé cómo lo amplían. Bueno, eso. Vean, aquí están los datos. Tengo que ir por las tablas. Y solo hice el join, ¿no? Porque los dos son joins, ¿no? En este caso, en la consulta. Entonces hago el primer join, luego hago el segundo join y al final, bueno, ya por acá hago el append, o sea, el union, y luego los ordeno. O sea, esto que estamos viendo es lo que hace la base de datos internamente cuando yo hago esas operaciones. Entonces aquí puedo ver cómo está mi consulta para saber cuando me regresa este. Oh, no sabía. Ah, bueno, aquí está el JSON más completo. Aquí hay costos, aquí hay tiempo seguramente. Así miren, planning, sí son tiempos. Punto 12, que el tiempo también es una buena opción para compararlo, ¿no? Entonces así puedo hacer el análisis de mis consultas. ¿Ok? ¿Dudas? No, de mi parte no. No. El mensaje sería, usen el query plan, ¿no? Pues para saber cómo están nuestras consultas. Si le tengo no que agregar índices. Si me sirve o no me sirve el índice. Para eso me ayudaría. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a su recreo. Vamos a su recreo y ahorita continuamos, ¿no? Gracias. Ok, gracias.